Pentateuco, de la Torá, un libro que contiene hechos maravillosos que han sido ejemplos del poder de Dios para muchas generaciones, pero que no solamente contiene esas actuaciones de parte de Dios tan poderosas, sino que contiene también unos principios que son de mucho valor para nuestra actualidad, para este siglo XXI. Allá por el año 1956, un personaje llamado Nikita Khrushchev, un comunista, presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de una forma breve de la URSS, pues se dirigió hacia Polonia. Fueron invitados algunos embajadores de los países occidentales, de Alemania Federal, de Italia, de Inglaterra, de Estados Unidos, a ese lugar. Y este hombre en Polonia, pues comenzó con su discurso, un gran discurso durante un banquete. Y como les dije, estaban presentes muchos embajadores del mundo occidental. Pero los asistentes se quedaron de piedra cuando el líder comunista dijo lo siguiente: os guste o no, repito, os guste o no, la historia está de nuestro lado. Os enterraremos. Imagínense ustedes aquellas palabras en medio de la Guerra Fría, donde el movimiento armamentista estaba en pleno apogeo, Estados Unidos construyendo más bombas nucleares, la Unión Soviética, toda la Europa del Este estaba plantada de nidos de bombas, Italia, Alemania con sus bombas nucleares también. Un montón de países estaban con esa carrera armamentista y a este hombre no se le ocurre otra cosa sino que decir: os enterraremos. Aquello fue un revuelo tan grande que inmediatamente comenzaron a sonar teléfonos en los países respectivos de los embajadores occidentales, hasta que tiempo después se dio cuenta uno de los asesores del presidente ruso de que se había malinterpretado las palabras que él había dicho en aquel banquete. Se quedaron completamente atónitos y en realidad lo que estaba queriendo decir el presidente ruso, o de la Unión Soviética en este caso, estaba hablando acerca de una arenga marxista, de una arenga hablando acerca del manifiesto comunista, en el que Karl Marx, aseguraba con toda certeza de que la burguesía producía a sus propios enterradores. Ese era el mensaje que quería decir Khrushchev. La traducción correcta de su discurso, que no siempre puede ser muy literal, debería ser algo así como esto: os guste o no, la historia está de nuestro lado y viviremos para ver cómo os entierran. Esa era la traducción correcta. Pero diplomáticamente esta declaración, esta mejora de la traducción, no es que sea la frase más amigable del mundo, pero se estaba realizando una proclama ideológica a las naciones y no de una amenaza nuclear. Estuvo a punto de producirse una presión más añadida a esa situación tan terrible de la Guerra Fría, pero una vez que se aclaró todo esto, comenzó de nuevo a enfriarse un poco la situación. Quiero decirte algo con respecto a esto. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos y cristianas, tenemos que tener mucho cuidado de no confundir la generosidad de Dios en sus promesas con nuestras expectativas hacia Él. No tenemos que confundir lo que nosotros deseamos con lo que Dios nos está diciendo. Amén. Es un peligro muy grande, porque puede dañar nuestra vida espiritual cuando vemos que lo que hemos entendido no fue así y esas expectativas caen y nos dejan hundidos. Pero no es que Dios haya mentido, no es que Dios se haya equivocado, es que nosotros lo hemos malinterpretado. Y nosotros mismos venimos a traernos problemas a nuestra vida. Por ejemplo, algunos piensan
que recibir al Señor Jesús como Salvador personal hará de sus vidas mucho más llevaderas. Pero al enfrentar las dificultades se decepcionan. Porque muchas veces sucede hasta lo contrario. Cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, parece que vienen las pruebas más pronunciadas, más fuertes en nuestra vida. El diablo comienza a probarnos de inmediato para hacernos tambalear. Pero la Biblia, cuando nos dice que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, no dice que queda todo tranquilo después, sino que dice que ahora, en medio de las pruebas, ya Dios está con nosotros y en nosotros con su Espíritu Santo. Y nos va a ayudar en medio de esa travesía de dificultades a salir airoso y poder dar testimonio de su gloria y bendecir a otros también. Puede que otros se apropien de una promesa bíblica y lleguen a creer que Dios no ha cumplido su palabra cuando no viene a su vida exactamente como dice la palabra. Si no recibe lo que estaban esperando. Sin embargo, el Señor siempre es bueno. Y sus promesas siempre son verdaderas. Pero son a su tiempo, en su forma y en su gracia. No es como nosotros esperamos que sean literalmente de la Biblia, o sí. No es en el momento que deseamos o anhelamos, sino en el tiempo perfecto de Dios. No podemos malinterpretar las promesas de Dios. No podemos malinterpretar la palabra de Dios porque nos puede ocasionar mucho, pero que mucho daño. Vamos a leer lo que nos dice Éxodo, capítulo 4, Éxodo 3, del 10 al 14. Éxodo 3, del 10 al 14. Dice la Biblia, la palabra de Dios: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta mañana. Aunque no podamos entender lo que Dios está haciendo en algunas ocasiones, aún así tenemos que confiar en Él. Esa es una premisa que tiene que estar grabada en nuestra mente. Vemos que Moisés pues quedó completamente asombrado al recibir ese llamado tan extraño, al subir a la montaña, al ver allí una zarza que estaba ardiendo y que no se consumía, y que tuvo que desatarse las sandalias porque escuchó una voz de Dios que le decía que aquel lugar era santo. Recibió un llamado al ministerio, recibió un llamado muy poderoso a sacar al pueblo de Dios de la tierra de Egipto. Y fue a Egipto y le dijo a Faraón que dejara libre a su pueblo de Israel, pero no recibió el resultado que esperaba. Muchas veces ponemos nosotros más expectativas de las que pueden existir, o muchas veces colocamos menos expectativas de las que podamos recibir. Y Moisés quedó asombrado, les digo, por ese llamado sobrenatural, y quedó exhausto al entender que tenía que realizar una tarea titánica. Pero una vez que se presentó Moisés ante Faraón, me supongo que Moisés esperaría que se derritiera el Faraón y que no tuviera más remedio que soltar al pueblo. Pero ocurrió lo contrario.
Ocurrió que Faraón, se hizo más fuerte contra Moisés y contra Dios. Aquello causó mayor daño al pueblo de Israel. Porque no solamente tienen que construir ladrillos, sino que ahora tienen que buscar la paja por no se sabe dónde. Aquello era tremendo, sin dejar de producir la misma carga de ladrillos que anteriormente. Es muy probable que nosotros hayamos experimentado algo muy parecido. Obedecimos a Dios, pero poco a poco enfrentamos sufrimientos, enfrentamos oposición y problemas. Y hasta incluso luego podemos empezar a creer que hemos hecho algo incorrecto, o incluso hasta de forma mental comenzamos a acusar a Dios de que no fue fiel a lo que había dicho. Puede ocurrir, pero quiero decirte que ninguna de esas reacciones es correcta. No es eso lo que Dios espera de nosotros. Lo que debemos hacer es mirar más allá de las circunstancias inmediatas. Algo que nos cuesta mucho, porque somos la generación de los 60, de los 50, pero ya tenemos la mentalidad de los chicos de los 90 y de los 2000, que es todo instantáneo. Ya nos está costando un poquito hasta a nosotros el querer plantarnos y meditar y de nuevo volver a examinar la Escritura, esperar que el Espíritu Santo nos hable, esperar que haya cierta convicción en nuestro espíritu de que la palabra nos está impulsando, nos está moviendo hacia un lugar, nos está queriendo promover en el ministerio, nos está queriendo sacar de cierto apuro. A veces no tenemos el tiempo, porque no lo buscamos, para poder tener esa certeza espiritual de que Dios nos ha hablado y que espera algo de nosotros. Y eso nos conlleva al pueblo de Dios a vivir una vida de caos, de desorden. Una vida de problemas, porque no nos paramos, no nos centramos. No es correcto pensar que Dios se ha olvidado de nosotros cuando no ha venido lo que hemos querido, en la forma que hemos querido y en el tiempo que hemos querido. Tenemos que pensar siempre, cuando recordamos las promesas de Dios, recordar siempre esto. Mira lo que nos dice Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Sin fluctuar, es decir, ahí vemos que el escritor de Hebreo estaba teniendo en cuenta la situación del pueblo que estaba sufriendo porque no se mantenía firme y fluctuaba su fe. Pero la palabra de Dios nos llama a ser hombres y mujeres arraigados en la roca, viviendo por la roca y estando cimentados en las promesas que nuestro Dios nos ha dado y experimentándolas también. No fluctuantes. Debemos estar firmes en el Señor y reconocer que lo que Él nos ha prometido no es una vida sin problemas. Es una vida en Cristo, viendo lo sobrenatural, pero también viendo las miserias de este mundo en la cual andaremos no voluntariamente, sino que tendremos que estar porque somos parte del mundo y sufriremos también. Pero eso no debe dar pie a que fluctuemos en la fe, sino que permanezcamos fieles, firmes, arraigados en Jesús. Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, entonces sí obtengáis la promesa. ¿Qué dice ahí? La paciencia no nos gusta. La generación del Actimel no nos gusta eso. A las del Gofio, bueno, supimos esperar un poquito, pero a la hora no nos gusta. No, que no. Entonces hay que tener cuidado, paciencia. Es decir, ser capaces de entender más allá de lo que ven nuestros ojos. Ser capaces de esperar en el Señor. Ser capaces de entender los tiempos de Dios. De entender cuando Dios nos dice, vete, no vayas, deja de hacer, no hagas, no digas, habla. Y eso marca la diferencia entre un cristiano espiritual y un cristiano carnal. Un cristiano espiritual
es aquel que es movido por el Espíritu de Dios, primero para darle gloria a Dios, pero también para que haya un efecto que transforme a las sociedades. Y tú y yo estamos llamados a esa misma situación, a transformar a nuestros barrios, teniendo conciencia de que la promesa de Dios se va a llevar a cabo, pero tenemos que esperar el momento. Paciente, paciente, paciente. La salvación nos permite tener, sí, una vida mejor, terrenal mejor, pero habrá momentos en los que tendremos que enfrentar dificultades. ¿Cuántos han pasado dificultades estos días? Creo que todos estamos pasando dificultades, pero mantente firme y confía en quien has creído. Hebreos 13:5 dice: no te desampararé ni te dejaré. Eso es maravilloso. Nuestro mismo Dios nos está diciendo: tranquilo, chico, espera un momento, espera, yo estoy aquí contigo, tranquilo. Yo tengo todo preparado. Yo soy consciente del tiempo que estás pasando, pero yo estoy contigo y yo te digo cuándo vamos a ir juntos. Y vamos a abrir puertas, vamos a romper cerrojos, vamos a transformar el ambiente espiritual que hay en estos barrios en un ambiente sobrenatural donde me voy a mover libremente, porque tú has sido capaz de esperar conmigo. ¿Cuántos quieren escuchar eso? Tenemos que ser personas que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Siendo sensibles a la palabra de Dios, a lo que nos quiere decir. No ser inconscientes y lanzándonos a una aventura en la cual no sabemos dónde vamos a parar ni qué va a ocurrir. Cuando Dios te diga algo, hazlo en el momento en que te lo diga, pero no te adelantes a los tiempos de Dios. Y vemos que Dios le dio a Moisés pues promesas muy específicas. Dijo que dejaría ir a su pueblo de Egipto. Allí lo encuentras en Éxodo 6, verso 1. Eso ya es una maravilla. 400 y pico años de esclavitud, sometidos a la sandalia del faraón, de los capataces egipcios, y ahora resulta que viene alguien y nos dice que Dios nos va a sacar de todo esto. Faraón soltaría al pueblo. Eso sería más que suficiente para alegrar a cualquier líder espiritual como fue Moisés. El saber que Dios estaba con él. El saber que Dios iba a obrar grandemente. Pero cuando leemos en Éxodo 7:3, también le dijo algo. No lo ocultó. Y le dijo que endurecería el corazón del faraón para que no los liberara, y así el Señor multiplicara sus milagros y sus señales. Es decir, la promesa era segura, pero la labor no parecía nada fácil. Cuando alguien asume el llamado de Dios al ministerio, en cualquier área del ministerio, no significa que va a ser todo sencillo. No significa que todo va a ser inmediato. Hay procesos en nuestra vida, hay momentos de espera, hay momentos de quietud, hay momentos en los que nuestro raciocinio, nuestro entendimiento choca con la voluntad de Dios porque queremos la inmediatez. Pero Dios está atento a esas circunstancias en nuestra vida y nos advierte, nos dice: esperad en mí. Esperad en mí. Esperad en mí. Y quiero que veamos 5 principios que nunca debemos olvidar respecto a las promesas que Dios da a su pueblo. En primer lugar, nuestro Dios trabaja con todo el panorama completo en su mente. Dios ve el principio de la película, la mitad de la película y el final de la película. Lo está viendo totalmente. Pero como Moisés no podía ver desde la perspectiva, desde el punto de vista de Dios, pudo haberse preguntado: ¿cómo ayudaría a la liberación de Israel el hecho de que endureciera el corazón de Faraón?
el raciocinio, el pensamiento, la capacidad de pensar del hombre comenzó a tocar la mente de Faraón. Pero sin embargo sabía que el nombre del Señor era Yo Soy. Yo soy. Es decir, el Dios eterno, el Dios completo que existe en el pasado, que existe en el presente y que existe en el futuro. Algo que no entendemos, pero su nombre deriva del verbo ser. Estaba, estuvo y estará. Siempre, eternamente. Y podía usar el corazón endurecido del rey para liberar a su pueblo, aunque esto les causara un sufrimiento temporal. Algunos podrían decir, pero pastor, eso es un poco masoquista por parte de Dios, que permita que su pueblo sufra, que permita que su pueblo esté pasando dificultades. Pero ¿saben una cosa? Aquel pueblo tenía que aprender a ver más allá de la situación inmediata y confiar en que Dios resolvería cada detalle y que obraría también para el bien de su pueblo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Confiar en la misma forma de actuar de Dios. Sabiendo que tu situación la está viendo Dios. La está viendo y encima ya la vio el final. Entonces, ¿cuál es tu labor? Pararte en ese momento, orar a Dios y perseverar en la oración. Si tienes que ayunar, ayuna, pero verás que Dios te va a responder tarde o temprano. No puedes tener en cuenta, no puedes olvidar que Dios ve más allá de lo que tú ves. Algo que tú no puedes hacer ni yo. Por lo tanto, permitamos a Dios ser Dios. Permitamos a Dios que obre como Él quiera, como soberano que es. No le pongamos limitaciones, no le pongamos peros, no le pongamos nada de aquello de nuestra humanidad. Dios, es soberano y ve todo el panorama mucho más completo. Y eso a mí me da tranquilidad. Me da tranquilidad porque sé que Dios está en medio de mis planes. Dios está en medio de mi vida. Dios está obrando, está haciendo algo. Eso me ayuda a estar más tranquilo porque sé que no estoy solo. Sé que en medio de la dificultad Dios está reinando, está sosteniendo la situación, está cambiando situaciones en las cuales el diablo está queriendo actuar, las está paralizando. Él trabaja a su manera, como quiere. Él manda a sus ángeles, Él manda a sus tropas, Él hace lo que Él quiere y como quiere. Y cuando nos damos cuenta, lo que estamos esperando quedó reducido a algo que luego será mucho mayor para nosotros. Lo que queríamos era pequeño, pero lo que Dios nos da es mucho más grande. Porque sabe lo que está haciendo. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Y en Él tenemos que confiar. Pero no solamente tenemos como principio que Dios trabaja con el panorama completo en la mente, sino que Dios trabaja, ¿para qué? Para lograr su propósito, aunque nosotros no lo entendamos. Aunque no lo entendamos. El Señor prometió rescatar al pueblo de Israel de Egipto, pero tenía un propósito que iba mucho más allá. Mucho más allá. Éxodo 7:5 dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Hay un propósito más, pero sin embargo este no era su máximo propósito. Su intención, su meta principal era crear a la nación judía. Crear al pueblo de Israel por medio del cual vendría nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Mesías prometido, es decir, el Señor Jesús. Había un propósito superior, algo que no veía aquella generación, algo que luego fue expuesto a través de otros profetas, pero que en un principio Israel no lo vio, ni siquiera Moisés lo vio. Pero hermano, quiero decirte que Dios trabaja en medio de las circunstancias para lograr su propósito, aun cuando no lo entendamos. Aun cuando no lo entendamos. Moisés, yo me lo puedo imaginar, no podía entender, percibir todo lo que Dios tenía en su mente. Pero nosotros tampoco.
Nosotros tampoco, pero si confiamos en Él, incluso en esas ocasiones en las que no comprendemos lo que hace, Él va a fortalecer nuestra fe. Va a fortalecer nuestra fe. Entonces, hermanos, hay un principio más. Y es que tenemos que confiar en que Dios va a cumplir sus promesas. Confiar. Confiar en que Dios va a cumplir sus promesas. Proverbios 3, 5 y 6 nos enseña algo muy importante. Vamos a buscarlo. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí la palabra de Dios nos dice que nuestro Dios nos advierte, nos enseña, nos exhorta a no apoyarnos en nuestro propio parecer, en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia prudencia, sino a confiar en el Señor con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento. Confiar en el Señor. Y fue justito lo que tuvo que hacer Moisés. Justito. Su confianza estaba cimentada en las palabras que había escuchado nada más. No tenía nada escrito, no tenía ningún apunte. Su confianza estaba exclusivamente en las palabras que había escuchado. Moisés, Moisés. Grabado en su mente. Ahí estaba su confianza. Pero hoy nosotros tenemos que darle gracias al Señor porque tenemos la revelación escrita y completa de la palabra de Dios como base de nuestra seguridad y de sus promesas. No nos hace falta basarnos solamente en los que escuchamos, sino que podemos leerlo diariamente. Podemos conocer el corazón, la mente de Dios diariamente a través de su palabra. Podemos entender el propósito de Dios. Podemos saber cómo actuar en ciertas circunstancias. Dios está en medio nuestro. Su palabra nos habla. Es viva, es eficaz, pero sobre todo es poderosa. Transforma. Cambia los corazones, trae salvación, libera endemoniados, sana a los enfermos, hace multitud de cosas, pero es una herramienta que hay que usar. Ahí es una herramienta que no solo hay que leer, sino experimentar, gozarse en ella, investigarla, moverte a través de ella y podrás ver cómo Dios obra milagros en tu vida. Moisés nada más que tenía la voz de Dios. Pero hoy tenemos la voz de Dios en su palabra escrita. Tú tienes lo mismo que tenía Moisés. La voz de Dios para ti también. ¿Cuántos están contentos con eso? Somos un pueblo privilegiado. Somos un pueblo muy privilegiado porque tenemos la directriz de nuestro Dios constantemente en la palabra. Y no nos va a desviar de un lado a otro si nosotros no somos los que nos desviamos. Siempre nos va a llevar a la luz. Entonces, todo lo demás, todo lo que tenemos, todas nuestras riquezas, toda nuestra familia, todos nuestros títulos, todas las iglesias locales van a desvanecerse tarde o temprano. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Permanece para siempre y nunca cambia. Es decir, que Dios está garantizando todas y cada una de sus promesas. Espera en el Señor y verás su gloria. El cuarto principio que encontramos en la palabra es que Dios es el soberano del universo y todo está en su poder. Salmo 103. Verso 19. El Señor estableció en los cielos su trono. Y lo importante, y su reino domina sobre todos. Dilo conmigo, todos. Todos. Cualquier área de nuestra vida, el Señor tiene poder para cambiarla.
Cualquier problema que venga a nuestra vida, el Señor quiere romper con ese señorío extraño que puede estar intentando dominarnos. Él tiene poder sobre todo reino. Esto significa que tiene poder y que la autoridad para reinar sobre todo lo que existe está en sus manos. Todo. Es decir, Faraón no era rival para él. No era rival para Moisés, ni podía hacer nada contra Moisés. ¿Por qué? Porque el Señor estaba de su lado. Ese es tu Dios también. Ese es mi Dios también. ¿Estamos confiando en el Señor en todas las cosas? El soberano Señor de todo lo que existe también está con nosotros por medio del Espíritu Santo. Y cada suceso en nuestra vida, ¿sabes una cosa? Está bajo su control absoluto. No se le escapa nada. Y siempre está obrando para bien, para cumplir con su voluntad en nosotros y por medio nuestro también muchas veces. Déjate usar por el Señor también. Déjate usar. A menudo Dios tiene como planes inesperados para suplir nuestras necesidades. Vemos que Faraón fue un rey muy orgulloso que dominó a los hebreos y reinó sobre Egipto, pero ¿saben quién lo puso en esa posición? Nuestro mismo Dios lo colocó ahí. Pablo lo dijo allí en Romanos 9:17. Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios mismo colocó al Faraón para que Faraón se diera cuenta de que hay un Dios que está sobre todos los reyes, sobre toda potestad, sobre todo ambiente extraño. Dios está encima de todo eso y lo domina. Gloria a Dios. Y vemos que no tuvo más remedio que Faraón ceder. Y fue la muerte de su hijo en la última plaga lo que convenció al Faraón para dejar salir al pueblo de Israel. Nunca llegó a ser un creyente. Nunca confió en Dios. Pero aquella demostración de poder de Dios sobre él lo supo el mundo entero. Cuando Israel llegó a las naciones que tenía que combatir y que echar para ocupar la tierra, ya habían escuchado acerca de lo que Dios había hecho con Faraón. Ya sabían los pueblos que Dios era un Dios de milagros, un Dios sobrenatural que va en favor de su pueblo. Y las naciones cuando tenían frente a sí temían a Israel porque Dios estaba de su parte. Los pueblos no tienen que temernos a nosotros en cierta manera, pero sí tienen que escuchar de los hechos y los prodigios que nuestro Dios hace en nuestras vidas. Y para eso hay que predicar, hay que enseñar, hay que ministrar a los que nos están viendo a nuestro alrededor, hermanos. No podemos callar las grandes cosas de Dios. No podemos llegar a un lugar y encontrar que hay dioses por todas partes y que no se ha levantado un lugar, un templo para proclamar la verdad de Dios. Tenemos que llevar el evangelio a todo lugar y que todo lugar sepa que hay un Dios todopoderoso que está con su pueblo, a favor de su pueblo. Nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Aún hoy en día los judíos en Israel y en todo el mundo celebran la Pascua y su redención, la salida de la esclavitud de Egipto. Hermanos, así como los hebreos no podían ver la redención de Dios hasta ser liberados, no siempre podemos ver nosotros lo que el Señor hace en medio de los tiempos difíciles de nuestra vida. No lo podemos ver. ¿Qué iba a imaginarse que 430 años después viniera un hombre con su hermano ahí a hablar de que Dios va a hacer esto, hacer lo otro? Ya no creían, ya no tenían, quizás hacían memoria de que sus antepasados habían hablado de los patriarcas, de esto, de lo otro, pero no había una relación íntima con ese Dios. Pero Abraham y Moisés y Aarón lo dieron a conocer. Mostraron lo que Dios había hecho y que quería tener una relación íntima con ellos y tenían que sacarlo al monte para que oraran allí y ofrecieran sacrificios. Hermanos, incluso en medio del dolor más grande, tenemos que vivir la experiencia de que ese dolor nos enseña a tener fe en que ese dolor obra para tu bien y para mi bien. Eso nos gusta.
Las circunstancias que Dios permite obran para nuestro bien. ¿Están conmigo? No he dicho ninguna herejía, ¿verdad? Pero eso duele. Eso duele mucho. El tener que ver a una familia que se dirige hacia la muerte, en el cual el padre y la madre son creyentes, hijos de Dios, sus hijos han perdido la fe hace muchos años, repudian a Dios, se rebelan contra Dios, y cuando son llevados ante el paredón, los hijos claman a que su padre ore por ellos. A veces las circunstancias llenas de dolor ministran, y no nos gusta eso. Aquel fusilamiento condujo de nuevo a los hijos a los brazos de Dios. No sabemos por qué Dios lo permitió. Pero si no hubiera sido así, quizás no hubieran tenido la salvación nunca aquellos muchachos. ¿Están conmigo? Las circunstancias dolorosas a veces nos ayudan. Nos ayudan. Y por último, el quinto principio que encontramos en la palabra es que Dios nunca se retrasa con la liberación. Dios nunca se retrasa. Puede que estemos orando mucho tiempo sin recibir respuesta, enfrentando situaciones difíciles, problemas gravísimos, dolorosos, y nos preguntamos, ¿por qué nuestro Dios, que sabe cómo estamos, no nos rescata? Pero Él nunca se retrasa según el tiempo humano. Nunca se retrasa. Él tiene un tiempo perfecto y que tenemos que aprender que existe ese tiempo por parte de Dios. Eso nos va a evitar muchos problemas. Los hijos de Israel pueden haberse preguntado por qué Dios tardó 430 años para rescatarlos de la esclavitud. Sin embargo, durante todos esos años, la familia de José, toda la familia de José llegó a ser una gran multitud. Aquella promesa que Dios le había dado al primer patriarca, a Abraham. Ya eran una multitud. No eran tantos como los que son ahora, pero ya era una multitud. Y vemos que en su tiempo perfecto el Señor se les reveló y mostró su gran poder y amor a rescatarlos milagrosamente de Egipto para que fuesen una gran nación, la nación que son hoy. Una nación temida por muchas otras naciones. Una nación admirada por muchas otras naciones. Una nación que sirve para nosotros de referencia en la profecía con respecto a la Biblia. Y este es el mismo Dios Todopoderoso en quien nosotros confiamos para ser salvos. En el que se mantiene firme en sus promesas. No se olvida de ellas. No es inconsciente y permite el sufrimiento por permitir el sufrimiento. Nosotros podemos estar seguros en base a su palabra, que cada promesa es segura. Porque vemos que cada ejemplo que encontramos en ella, quizás han transcurrido 10, 15, 20 años, 30 años, 400 años, pero se cumple su promesa. No sabemos por qué permite en medio de ese tiempo a que mueran generaciones sin conocerle. No lo sé, Dios es soberano. Dilo conmigo, Dios es soberano. No tengo ni idea, ya le preguntaremos cuando estemos en el cielo un montón de cosas. Pero Él no se retarda. Él cumple con su palabra en su tiempo. Y si tú estás esperando alguna promesa, hermano y hermana, no decaigas en la fe. Mantente fuerte en el Dios Todopoderoso, en aquel que salva, en aquel que restaura, en aquel que libera, en aquel que sana, en aquel que trae provisión para su pueblo. No decaiga tu fe nunca. En medio de las tormentas de la vida podemos saber y estar seguros por la eternidad de nuestro Salvador, que nos está amando continuamente. Nos va a mantener vivos, nos va a mantener como un pueblo eficaz en base a lo que Él quiere hacer. Él te ve a ti como persona eficaz porque estás sellado con el Espíritu Santo, estás ungido con el Espíritu Santo, tienes la capacitación de parte de Dios. Tú tienes que creerlo y moverte en torno a ello.
Pero hay promesas que aún están por cumplir. ¿Cuántos lo saben? No solamente proféticamente, sino que posiblemente Dios te haya dado promesas personales para tu vida. Sigue perseverando, sigue en la lucha. Si Dios te lo dijo, Él lo va a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, quiero terminar con un par de preguntas. ¿Te has sentido en algún momento confundido, confundida porque has recibido una promesa y no se ha cumplido todavía? ¿Está decayendo tu fe? ¿Está menguando tus ganas de trabajar para el Señor porque ves como en algunos hermanos, algunas hermanas se ha producido el milagro y aún en ti no ha llegado ese momento? Confía en el Señor. Agárrate al Señor en todo momento. Sé fuerte. Examina su palabra y podrás ver que Dios cumple con todo lo que ha dicho. Pero lo más poderoso de todo esto es que esa promesa que te ha dado es mucho mayor de lo que tú piensas. Su cumplimiento será glorioso y podrás dar testimonio de todo eso. Pero hasta el momento, hermano, permanezcamos fieles en el Señor. Expectantes, sí, pero fieles sobre todo en el Señor. Que no decaiga nuestra fe cuando nos llaman por teléfono algún hermano medio bombero, como digo yo, que en vez de echarte fuego del Señor te apaga. Cuando te llama algún hermano bombero, pues le dice, mira, con el amor del Señor y con todo lo que te amo, tengo cosas que hacer, porque yo estoy confiando en Dios. Adiós, hermanito, adiós, hermanita. Y no des pie a que siembren sobre tu mente, sobre tu oído, tu vida, palabras de desánimo. La palabra de Dios se va a cumplir en tu vida si Dios te ha dado esa palabra. Tarde o temprano, no sé cuándo. Yo quisiera escuchar testimonios de todas estas cosas de parte de ustedes. Escucharán también de mi parte cuando ocurra. Pero tenemos que estar expectantes, esperando cómo Dios se va a mover, esperando cómo Dios trabaja sobre el faraón de este siglo, destruyendo todos esos argumentos y plantando fe en las naciones. Pero eso es posible cuando el pueblo de Dios confía, se levanta, confiando en las metas del Señor, confiando en las promesas de Dios. Ponte en pie, por favor. Yo quisiera que los músicos subieran y que tuviéramos un momentito de oración nada más. Y que recuerdes los principios. Dios trabaja con el panorama completo en su mente. Dios trabaja para lograr su propósito aun cuando no lo entendamos. Debemos confiar en que Dios va a cumplir con sus promesas. Dios es el soberano del universo y todo está en su poder. Todo está en sus manos. Y recuérdalo siempre, Dios nunca se retrasa con su liberación, con tu milagro, con tu necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por el hecho de que se haya registrado en tu palabra el hecho de la liberación de Egipto. Gracias porque nos recuerda nuestra propia salida de Egipto también. Nos recuerda el hecho de que también fuimos esclavos del faraón de este siglo. Y gracias porque tu brazo se extendió sobre nuestra vida y nos diste a conocer a tu Hijo amado, Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro Mesías. Y gracias porque fue en el momento oportuno. Quizás cuando ya nadie daba un duro por nosotros, te acercaste a nuestras vidas y te diste a conocer. Gracias, Señor, por ese día tan precioso. Pero gracias también por todas y cada una de las promesas que contiene tu palabra y que nos has dado personalmente, porque se cumplirán en ti. Y te pedimos, Dios mío, que nos ayudes a tener paciencia,
a tener sabiduría, a saber discernir los tiempos, a tener control de nuestras emociones, y a que podamos rendir toda nuestra vida a ti cada día. Y a darte gracias de antemano por esas promesas que nos estás respondiendo, Señor. Gracias porque tú eres un Padre bueno, clemente y misericordioso, que nunca se olvida de sus hijos. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a andar en medio de ti, a andar en tus atrios cada día, gozándonos en tu presencia, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes a que sea plantada en nosotros, Señor, esa semilla de fe poderosa. Que crezca, que crezca, que crezca en nosotros. Para que podamos predicar tu palabra, palabra de esperanza a aquellos que la necesitan también. A veces, Señor, te pedimos perdón porque nos centramos en nosotros mismos, pero hay un mundo que perece. Hay un mundo que está en angustia, llorando, gritando. Un mundo que está con la sombra de la tristeza y de la muerte sobre sí. Y te pedimos que nos ayudes a hablar también de esa bendita esperanza a ese pueblo que está pereciendo, Señor. Señor, no solamente a que un ministerio pequeño de evangelismo sea el que lleve el folleto y que dé una palabra, sino que la iglesia asuma el rol que le corresponde, Señor, como partícipes de la reconciliación de este mundo contigo. Te pedimos perdón por las veces que hemos sido egoístas y hemos pensado en nosotros. Y te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de servirte. Gracias por la forma de ser de Moisés, que a pesar de no ver, se mantuvo firme. Ayúdanos a imitarle, Señor. Ayúdanos a imitar y a no tener temor de un pueblo que está afuera, en medio de burlas, en medio de escarnios hacia tu palabra. Sino ayúdanos a no tener temor como él y su hermano, enseñando y ministrando a otros. Y ayúdanos, Dios mío, a vivir en conciencia plena de que los días se acortan y que la venida de Jesús, tu Hijo amado, ya está cercana. Ayúdanos a tener temor de todo esto en el sentido de mantenernos limpios, consagrados, de vivir en santidad para tu nombre y para tu gloria. Y que todo lo que hagamos sea para tu agrado, que todo lo que digamos te agrade y que todo lo que pensemos te agrade también. Y que elimines de nuestra mente nuestros egoísmos y que podamos, Dios mío, vivir como tú nos pides. Danos la fuerza para ello, Señor. Que ese Espíritu Santo que está en nosotros, Dios mío, que nos ayudes a vivir para ti. Te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por sus problemas, dificultades. Te pido por las vivencias que están teniendo ahora con problemas graves, Dios mío. Y que esas promesas que tú has sembrado en su mente, en su corazón, a través de tu palabra, personalmente, ellos la puedan ver, Señor, realizada. Aumenta su fe. Aumenta, Señor, la persistencia en sus vidas y que perseveren hasta el final. Te lo pedimos todo y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Fuerte! ¡Aleluya!